Bienvenidos a nuestro podcast fundamental, en el que estaremos discutiendo de una manera resumida el Catecismo Bautista con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales que nos ayuden a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y así fortaleciendo nuestras familias e iglesias locales. Acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿Qué son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. ¿Qué implica esto? Bueno, que Dios está activamente obrando en su creación. Esto lo podemos ver claramente en la Segunda Confesión de Londres, en el capítulo número 5, párrafo número 1. Dice de la siguiente manera: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Ahora, ¿qué significa la providencia de Dios? Bueno, la providencia es el poder de Dios que rige y supervisa su creación y desarrolla sus planes para ella. Dios no solo creó el universo, sino que también lo mantiene existiendo y lo dirige hacia el cumplimiento de sus propósitos. La creación y la providencia pertenecen la una a la otra, así como dos caras de la misma moneda. Sin creación no puede haber providencia, pero la creación difícilmente podría sostenerse por sí misma. El Dios que hizo el universo también lo ordena y lo gobierna según su voluntad. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, Él preserva su creación y es la tierra así continuando con el día y la noche. Las estaciones del año, el sol sigue saliendo todos los días y esto es lo que conocemos como el orden natural. Y esto también nos dice que Dios provee a su creación, así como provee la lluvia para que haya alimento. Y por ende, así provee a todas sus criaturas en general. Pero no podemos ver el orden natural desconectado de la realidad de que ya Dios es el que sostiene esta creación constantemente. Pero no solamente la preserva, sino también que Él la gobierna. Dios ha decretado todas las cosas que han de suceder. Él hace que su decreto se cumpla por medio de su providencia. Y así gobierna todas sus criaturas y sus acciones. Como nos recuerda el Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Ahora, ¿será el alcance de la autoridad de Dios para algunos? Bueno, como hemos visto, no. El Salmo 24 nos recuerda claramente: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Ahora sí, Dios gobierna sobre todo, pero Él tiene un amor especial dentro de su providencia para su pueblo. ¿Por qué? Porque todo obra para el bien que Dios ha determinado para su pueblo. ¿Cuál es este bien? Bueno, su pueblo ha sido llamado por Él y el propósito para el cual Él lo ha llamado es para que el pueblo sea a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, esto es parte de la providencia especial, del amor especial de Dios para con su pueblo. Ahora, ¿qué podemos decir de las acciones pecaminosas? ¿Cómo decimos que Dios gobierna sobre estas? Bueno, Él las permite. ¿Qué decimos con esto? Bueno, que Él no es la causa del pecado, pero sí permite que esto se lleve a cabo. Así como nos recuerda Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Por lo tanto, vemos que cada uno es tentado y seducido
por sus propias pasiones. No podemos pasar por alto la realidad de que somos seres caídos, que estamos propensos a una naturaleza pecaminosa. Pero Dios no tiene que ver con esta naturaleza pecaminosa. Él no nos tienta y nos lleva a pecar. Eso nace de nuestras propias pasiones. Pero también vemos que Dios ejerce autoridad restringiendo la maldad del ser humano. Él detiene la maldad del ser humano hasta que llega un punto que Él ha determinado. Ahora, teniendo todo esto en mente que hemos visto, ¿qué podemos decir? También Dios utiliza la realidad de la maldad del hombre usando esto que es malo para el bien que ha dispuesto. Esto lo podemos ver claramente en el suceso y la historia de José. Los hermanos habían determinado matar a su hermano, matar a José, pero Dios y José al final de la historia nos recuerda que aunque ellos determinaron hacer el mal, Dios lo utilizó para el bien de su pueblo. Así lo podemos ver con la historia y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Todo lo que sucedió allí fue por las pasiones de estos hombres que querían matar a este judío que decía ser Dios. Y se confabularon e inventaron cosas para traer la muerte a este hombre. Y todo esto, como vemos en Hechos capítulo 2, que Pedro nos recuerda, fue bajo el predeterminado consejo de Dios. Dios orquestó todo esto hasta la maldad de ellos con este fin y este propósito de que por medio del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, hubiera salvación para todo lo que se había perdido. Hubiera salvación para el pueblo de Dios. Ahora, quiero cerrar con esta cita de John Flavel. Este puritano nos recuerda lo siguiente: toda la gente en el mundo siempre cumple con los propósitos de Dios, aun cuando no quieren hacerlo. Esa es la extensión de la soberanía y del poder de nuestro Señor, que sigue gobernando, que sigue ejerciendo su señorío en medio de todas las generaciones, hasta que Él vuelva y estaremos con Él por siempre y para siempre. Hermano, qué alegría para nosotros saber que este es nuestro Dios. Yo creo que este es algo que esta sección del catecismo nos debe de recordar y que nos debe animar a continuar corriendo la carrera de la fe. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue gobernando su creación. Y que esto sea lo que meditemos durante esta semana, para que recordemos que este es el Dios que nos ha salvado y el cual le pertenecemos. Que el Señor nos guíe durante esta semana. Dios los bendiga. Nos veremos en un próximo episodio y que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.